Bienvenidos a Geopolítica, soy Francisco Tudela. Hoy tenemos dos temas que tienen al mundo en vilo. El primero de ellos es, a raíz del fallecimiento del Papa Francisco, la realización del cónclave, de aquella reunión de los cardenales electores, los que están en capacidad de elegir al futuro Papa, que son encerrados en la Capilla Sixtina y que son 133. Grandes especulaciones sobre quién puede ser el próximo Papa y sobre la línea que la Iglesia va a seguir con ese nuevo Papa. Todo esto lo vamos a ver en unos instantes. Tal vez no haya tal línea y sea muy difícil determinar quién es el sucesor. El segundo gran tema es la conversación que durante los funerales del Papa Francisco tuvieron el presidente americano Donald Trump y Zelensky, el presidente ucraniano, en la Basílica de San Pedro. Una conversación a solas, de la cual ha resultado finalmente un acuerdo, el famoso Tratado de Minerales Raros, Tierras Raras, Estratégicas, firmado entre los Estados Unidos de América y Ucrania. Y simultáneamente las especulaciones sobre cómo sería la paz con Rusia. Y ahí americanos y europeos están en desacuerdo completo. Volvemos en un instante con estos dos temas. Miles de personas en una operación a gran escala que no será anunciada según El 21 de abril falleció Su Santidad el Papa Francisco I, el primer Papa latinoamericano. Después de las ceremonias de los funerales y el duelo consiguiente, hoy la Iglesia Católica se prepara para celebrar el cónclave. Esto es aquella reunión de cardenales que, de acuerdo a la teología católica, es inspirada por el Espíritu Santo y que lleva a la elección de un nuevo Papa. En su oportunidad, en el año 2013, el cardenal Mario Bergoglio fue designado Papa, después de la renuncia de Benedicto XVI al papado y convirtiéndose el Papa Benedicto en Papa emérito, en una situación sui generis en la historia de la Iglesia Católica. El cónclave, el 13 de marzo de ese año, el 2013, realizó 5 votaciones y recién a la 5ª votación se eligió al cardenal Mario Bergoglio como obispo de Roma, que es el título que lleva el Papa. El proceso del cónclave es el siguiente: son encerrados sin contacto con el mundo exterior en la Capilla Sixtina y en las habitaciones acomodadas para eso, los cardenales que están en edad, que no han sido jubilados y que están en edad de elegir al próximo Papa, que en este momento son 133, puesto que hay 2 de ellos que están enfermos y no podrán asistir. Después de cada votación se queman papeles de distinto tipo, unos botan humo negro, otros humo blanco, la famosa fumata blanca. Y entonces en el cónclave en el cual Mario Bergoglio fue elegido Papa, pues las 4 primeras votaciones tuvieron como consecuencia para los fieles en la plaza de San Pedro ver salir por la chimenea humo negro y a la 5ª humo blanco, a raíz del cual se supo que se había elegido un Papa que sería Bergoglio. El Papa Francisco, naturalmente, rigió los destinos de la Iglesia Católica
que tiene 1.300 millones de adherentes. Es la iglesia cristiana más grande del mundo y una de las religiones más grandes del mundo. Y cuando falleció este 21 de abril tenía 88 años. En su pontificado se alejó, digamos, entre 70 y 90 grados de las líneas que sus predecesores, Juan Pablo II y Benedicto XVI, habían llevado, y defendió políticas más bien de orientación socialista, o por lo menos antimercado. Fue receptivo al movimiento LGTB y permitió la bendición de las uniones del mismo sexo por sacerdotes católicos. Apoyó las causas de aquellos que se oponen a la sociedad industrial contemporánea por el calentamiento global y defendió la migración ilegal a Europa y los Estados Unidos desde el tercer mundo como si fuese un acto de caridad. Transformó la opción preferencial por los pobres, un concepto originado en la teología de la liberación que Juan Pablo II y Ratzinger habían logrado, digamos, ensillar e incorporar al bagaje doctrinal de la Iglesia. Transformó eso por lo que denominó la necesidad de alcanzar la periferia, o sea, no aquellos que están en el centro o corazón de la Iglesia católica, que es básicamente el mundo desarrollado, sino en la periferia católica, América Latina, el África y el Asia. Decía el Papa Francisco que la Iglesia católica estaba autocentrada. En realidad, eso lo que quería decir es que la periferia es lo que se ha denominado durante tantos años el tercer mundo y que tenía que descentrarse de los intereses del mundo desarrollado e industrial y tender hacia esta periferia, hacia este tercer mundo. De ahí su tolerancia con regímenes como el de Cristina Fernández de Kirchner o Evo Morales o el régimen nicaragüense. Además, algo que parecía ya solucionado, que era el tema de la misa tradicional respecto al Novus Ordo Missae de Pablo VI, la misa moderna, por llamarla de alguna manera, pues había sido autorizada por Pablo VI, el Novus Ordo Missae, y Juan Pablo II hizo una excepción para la celebración de la misa tradicional siempre y cuando hubiese autorización del obispo. Benedicto XVI liberó esta autorización y por lo tanto muchos fieles, sobre todo en los Estados Unidos, empezaron a acudir a parroquias donde se celebraba la misa tradicional. El Papa Francisco prohibió esto en cuanto llegó al papado y al prohibirlo causó un enorme desconcierto entre los fieles que asistían a esa liturgia tradicional, ya con la idea de que la contradicción o el impasse había sido superado. Así pues, esto ha reanudado un tema que para aquellos que están en la Iglesia es un debate conflictivo sobre la naturaleza del sacramento de la misa. El Papa Francisco, entonces, cambió la orientación que sus predecesores más conservadores habían tenido e hizo un testamento con un punto único. Tenía que ser enterrado no en la Basílica de San Pedro, sino en la Basílica de Santa María Maggiore, dicho sea de paso, donde Carlomagno fue coronado como emperador de Occidente, y con una lápida que tuviese una sola inscripción, Franciscus. Esto naturalmente reiteraba su deseo de distanciarse de la tradición en el Vaticano de los últimos 150 años y
como fue el caso de no querer utilizar los zapatos papales, que son unos zapatos rojos, o los apartamentos pontificios en el Vaticano, sino el convento de Santa Marta. El funeral fue muy grande, asistieron cerca de 60 jefes de Estado y 30 representantes de jefes de gobierno o jefes de Estado, además de diversas misiones diplomáticas. Hoy, frente al cónclave, frente a las incertidumbres que se dan sobre quién será el próximo papa y si la doctrina que se siga será la de Francisco o la de sus predecesores, pues se ha puesto ya una fecha para el cónclave. Y esta fecha es el 7 de mayo. El 7 de mayo comienza el cónclave y serán 133 de los 135 cardenales habilitados los que se van a reunir en este cónclave en la Capilla Sixtina para designar al próximo obispo de Roma, al próximo papa. Ya han sido citados todos y están llegando a Roma y se necesita una mayoría absoluta para designar al papa. Esto es, se necesitan 2/3 de los votos de estos 133 obispos, lo que no es fácil. Y por eso es que las votaciones son sucesivas. En el caso del Papa Francisco tomó 5 votaciones elegirlo, pero hay casos en los cuales se ha votado 7, 8 veces y luego ha tenido que pasarse al día siguiente para, después de un tiempo de reflexión, seguir votando hasta elegir al sucesor del Papa fallecido. Entonces, usualmente se vota varias veces. La distribución de los cardenales también da una idea de quiénes son los más fuertes. Hay 14 cardenales norteamericanos que son muy fuertes por las contribuciones de los Estados Unidos a la Iglesia y el Canadá. 53 de Europa, ese es el contingente más fuerte, 23 de Asia, 23 de América Latina, 18 del África y 4 de Oceanía. 108 de estos 135 cardenales, de los cuales 133 van a elegir al próximo papa, 108 han sido nombrados por el Papa Francisco. ¿Significa esto entonces que el sucesor ya está designado y la línea doctrinal está predeterminada? No necesariamente. Cada uno de los 133 es papabile, esto es papa en potencia. Cualquiera de ellos puede ser elegido papa. Y por lo tanto las negociaciones y toda la dinámica del cónclave es ir depurando las voluntades al interior del cónclave hasta conseguir un candidato que represente el acuerdo de 2/3 de los cardenales. Por eso es que todas las especulaciones que leemos en la prensa sobre que hay papábiles, que hay 6 principales, que hay 5 principales, que se va a seguir tal línea doctrinal o tal otra, son puras especulaciones. En el fondo es imposible prever el resultado del cónclave. Todos son papábiles. A tal punto es imposible prever que aquellos que eligieron a un obispo, a un cardenal polaco, Karol Wojtyła, quien después sería San Juan Pablo II, pues nunca imaginaron que iba a ser el némesis del comunismo y que iba a contribuir a la caída primero del comunismo en Polonia y después en la misma Unión Soviética. Como tampoco se imaginó que se iba a elegir a alguien como el Papa Francisco, Papa latinoamericano, que se iba a alejar de los conceptos más conservadores de Benedicto XVI y de Juan Pablo II. De tal manera que es imposible especular y solo queda esperar.
Volvemos en un instante con el tema de Ucrania.